Le damos gracias al Señor por estos momentos de adoración, donde podemos estar en su casa. Sabemos, como siempre dice el pastor, a nadie le sobra el tiempo. Por el contrario, es un momento donde dejamos alguna actividad nuestra para venir a la casa del Señor, a estar delante de Él, de su presencia. Agradecidos por esta noche, agradecido a Dios por esta oportunidad también. Siempre uno se encomienda a Dios antes de abrir su boca, y cualquiera sea el momento que nos toque estar aquí arriba, sea a través de una alabanza, de una adoración o de algún testimonio, siempre uno trata de ser de bendición y trata de que al abrir nuestra boca sea Dios el que hable y que tratemos de hablar lo menos posible nosotros. Le damos gracias, Señor, por la vida de los siervos. ¿Cuántos están orando por ellos? Ellos pusieron ahí en el grupo, mañana ya están regresando para aquí. Después de haber ido hacia Buenos Aires, todos ya conocen la situación. Y yo sé que todos, mejor dicho, han estado orando por la fortaleza en la familia de nuestro querido hermano Meregildo, que ha partido con el Señor. La mayoría creo que lo conoció y ha tenido la oportunidad de escuchar. Un hombre que dedicó toda su vida a servir al Señor, así como lo están haciendo los siervos aquí también. Son generaciones que se van yendo, que van hacia el descanso, hacia el momento de gloria, donde nosotros que quedamos tenemos que seguir peleando la buena batalla, pero ellos han acabado la carrera y les está esperada la corona de gloria allí en los cielos. Ya están. Ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Él ya entró junto a su esposa, que también falleció hace unos meses. El Señor, en su soberanía, decidió así, y Él, cuando decide, nosotros no tenemos que cuestionar nada, sino que entender que la voluntad de Dios siempre es la voluntad perfecta, buena y agradable. Aunque en el momento a veces no es de agrado para nosotros, pero al final del ejercicio nos damos cuenta de que es agradable. Creo que todos los que estamos pasando por pruebas, luchas, sabemos bien que por más que tenemos 1000 batallas, cada batalla es un nuevo desafío para ver de qué forma reaccionamos, si cambiamos, si estamos avanzando, si retrocedemos o si estamos estancados. El Señor fue claro con el pueblo de Israel y Él le decía: yo a ustedes los llevé por el desierto, tuve 40 años caminando, los afligí, los probé para saber lo que había en su corazón. Obviamente Dios sabía lo que había, pero para que ellos pudieran entender que no eran perfectos. Yo el otro día compartía con los jóvenes una palabra y decía: ¿por qué el Señor los tuvo a ellos en Egipto tanto tiempo en la esclavitud? Si bien fueron 430 años que ellos tuvieron, no siempre estuvieron en esclavitud. Pueden haber sido 100 años y un poco más, no sé. Pero Dios sabe por qué lo hacía. A veces parece injusto, parece que es una situación injusta. De hecho, Dios dijo: están sin haber hecho nada, pero Dios es soberano y sabe por qué hace las cosas. Y luego, cuando Él los lleva al desierto, ahí podemos entender también por qué Dios tuvo paciencia con los otros pueblos, con los cananeos, los heteos, los jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios sabía, si los sacaba 100 años antes iba a pasar lo mismo. Entonces Dios estaba teniendo paciencia con las demás naciones, pero también estaba trabajando con el corazón de su pueblo, donde cuando Él los saca quedó en evidencia lo que había en el corazón de ellos. El pastor Carlos decía el domingo: ellos salieron pero su mente quedó esclavizada, quedó en Egipto. Y la mayoría no pudo entrar a la tierra prometida, pero los que pudieron entrar, pudieron comprobar el poder de Dios, pudieron conocer un Dios todopoderoso. Por eso el Señor le decía a Moisés, cuando Él le decía: ¿cómo me presento? Vos decirle que te manda el yo soy el que soy. Él quiere decir el omnipotente, el que todo lo puede, el todopoderoso, el suficiente.
Y él le dice a Moisés, todavía no me conocen con ese nombre, o sea, todavía no saben, porque ellos estaban esclavos, no sabían, pero ahora me van a conocer a través de los 10 juicios que Dios envió a Egipto y luego enjuiciando al Dios vivo de ellos, con minúscula obviamente, al faraón y a todo su ejército, que era la gloria de Egipto. Hasta ese momento ellos no sabían quién era. Dijo, pero yo no solamente le voy a mostrar que tengo un título, que soy el Todopoderoso, sino que se lo voy a demostrar con hechos. Y lo que quería compartir hoy, que estuve en estos días leyendo, escudriñando, buscando, siempre como decimos, con mucho temor y temblor, estamos aquí arriba, no venimos a abrir la Biblia y a hurgar y girar y elegir un libro, como quien gira en un planetario, pone el dedo y se me voy de vacaciones este lado, no. Son tiempos de oración, de búsqueda, de mucho temor de Dios, de dudas, de decir, ¿será que vos querés, Dios, hablar esto o no? ¿Será que vos tenés ganas de decirle esto a tu pueblo? A veces uno ya tiene armado un mensaje, yo siempre lo digo, la experiencia y el poco tiempo que me ha tocado, y en el momento Dios te cambia el mensaje a la mitad y vos decís, bueno, ya tengo todo armado, Señor, ¿por qué me cambiaste? Dios sabe. A veces estando aquí arriba, uno arma algo en su cabeza, tiene todo un esquema, todos textos para leer, y cuando llegue el momento el Señor nos cambia bastante. La mayoría de lo que vamos a decir, Dios me llevaba en estos días, sobre todo estos últimos 2 días, a reconocer que dependemos 100% de Él, de Dios. Y Dios me mostraba a través de su pueblo, de Israel, el pueblo que es por elección, en cuanto a la elección aquí terrenal, antes de la iglesia aún, de cómo el pueblo de Israel entendió esto, lo entendió bien, más allá de que cometieron 10.000 errores, y a causa de eso estuvieron dispersos muchos años y hasta el día de hoy están pagando las consecuencias de no obedecer al Señor. Pero yo leía y encontraba textos en la palabra de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia Israel, y que Dios nunca los desechó del todo, sino que por el contrario, era necesario que Dios los disciplinara. De hecho, en una parte, cuando Moisés le dice al Señor, si querés sacarme del libro de la vida a mí, pero a estas personas no. Señor Jesús Dios le dice, no, los que pecaron voy a sacar, a vos no. Y es inevitable, yo los perdono, pero es inevitable que venga un castigo, porque tenían que tener las consecuencias para entender que no es juguete el poder de Dios, que Dios no es un Dios para andar jugando, sino que es un Dios para tomárselo en serio. Abriendo nuestra Biblia, en el libro de 2 Crónicas, es un pasaje muy conocido, capítulo 20, vayan buscándolo. Segunda Crónicas, capítulo 20. Vamos a hablar un poquito del rey Josafat, un hombre temeroso de Dios, que también cometía errores como todos, como lo hizo David, pero que en general era un hombre que temía a Dios, un rey del reino de Judá, del reino del sur, y que cuando aún cometía errores Dios le reconocía. De hecho, antes de que ocurriera este suceso, él venía de cometer un error, de hacer alianza con el rey de Israel, con Acab. Todos conocen también la historia de Acab y cómo era un hombre muy impío. Y más allá de que eran de la misma nación, del reino dividido, del reino del norte era Acab, él era del sur, del Señor se lo recrimina. Justamente antes de que ocurriera todo este suceso, él se lo recrimina, pero también le destaca, dice, que era un hombre temeroso de él,
y por eso también lo tuvo misericordia, porque en ese error el rey de Israel, el rey Acab, pierde la vida. Él se había disfrazado del rey de Israel y también casi pierde la vida, pero Dios en su misericordia lo dejó vivir. Él ya venía de cometer otros errores también, pero era un hombre, como si en general, un hombre temeroso de Dios. Él tenía, por lo que muestra acá en los errores que él marca, él tenía un problema que él como que le costaba separarse de los reyes de Israel, porque él sabía que era la misma nación. Los dos errores que cometió, los cometió con reyes de Israel, haciendo alianzas con reyes que estaban en desobediencia y que Dios los había desechado. Creo que el otro fue Ocosías también. Pero un hombre que en general temía a Dios y que buscaba a Dios y que se humillaba, eso es muy importante en estos tiempos y que debe ocurrir en nuestras vidas también. El Señor siempre le recriminó al pueblo de Israel el dejar de confiar en Él, el confiar en sus propias fuerzas, el confiar en sus propias capacidades, sabiduría. Justamente Eliseo decía en la administración, él hablaba de que no es por nuestras capacidades ni por nuestra fuerza. Y justamente lo que el Señor me hablaba a mí era eso, de la dependencia absoluta. Dependemos completa y absolutamente de Dios. Y las situaciones que Dios nos lleva al límite, que nos lleva a llegar al límite, es para entender eso. Porque mientras tengamos situaciones que resolver que estén dentro de nuestras posibilidades, como que nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón tiene la tendencia a pensar que podemos nosotros, y muchas veces venimos con una rutina donde oramos, nos encomendamos a Dios, pero sin darnos cuenta empezamos a tomar decisiones que no son conforme a la voluntad de Dios. Empezamos a tomar decisiones sin orar, sin buscar la guía de Dios, sin buscar un consejo. Entonces a veces Dios te lleva a una situación límite. Acab y Josafat habían hecho una alianza y él sabía Josafat, porque había recibido la advertencia de un hombre de Dios, que no tenía que ir a esa batalla, y aún así él fue. Pero luego él se arrepiente, Dios le perdona la vida, a Acab no, y tiene otra situación adversa en su vida, pero esta vez ya no era él el que iba a buscar, así iba hacia una batalla que nadie lo había llamado, sino que hacia él venía el enemigo. Y acá ya no era un error de él, sino era una situación donde él dependía absolutamente de Dios, como históricamente el pueblo de Israel ha dependido siempre de Dios y como históricamente la iglesia siempre ha dependido de Dios. Por eso le decía, a veces Dios nos lleva a situaciones de límites para entender que no es nuestra fuerza, que no es nuestra capacidad, sino que es el poder de Dios. Dice el capítulo 20 de Segunda Crónicas, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Y aquí viene una situación bien humana y que nos ocurre a todos. Dice, entonces él tuvo temor. Dios no se enoja que nosotros tengamos miedo. Dios se enoja si nosotros nos quedamos en el miedo, que es diferente. Nos quedamos solo en eso. Y él tomó una actitud muy correcta. Dice, Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Yo iba marcando aspectos positivos en esta situación y decía, un aspecto principal, se humilló. Primer aspecto que tuvo Josafat, se humilló. Consultó a Jehová, no fue a consultar con el hombre. Y otra cosa, no se sintió un superhombre por ser el rey. Él hace una convocatoria, dice, a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá
vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Otro aspecto positivo, ¿a dónde fue a buscar la ayuda? ¿A dónde convocó a la gente, al pueblo? A la casa de Dios. Nosotros tenemos este lugar, que es un lugar también de refugio, y donde venimos muchas veces cargados, trabajados, y es necesario estar en la casa del Señor y buscar el refugio en su casa. Yo veo en el grupo de WhatsApp de la iglesia, cuando algún hermano tiene un problema, una dificultad, hay una oración en general, hay una situación, hay una petición, oran los siervos, oran los hermanos, Dios nos escucha también a nosotros. Y lo que hace Josafat aquí en este momento es, él se da cuenta que él solo no podía. Y así como la vez pasada el pastor Pablo habló de la reina Esther, ella, por más que estaba en una posición de privilegio, reconoció que necesitaba del pueblo de Dios, necesitaba de la oración, necesitaba de la unión, necesitaba que estén con él. No era un superhombre, más allá de que era un rey, sino que era una persona de carne y hueso que necesitaba de Dios y necesitaba la ayuda del pueblo de Dios. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Otro aspecto positivo, reconocer el poder de Dios. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Otro aspecto positivo de él, recordar las promesas de Dios. Siempre cuando nosotros estamos en un momento difícil, cuando uno lee la Biblia, está en comunión con Dios, una de las cosas que nos hace tanto bien es recordar las promesas de Dios. El evangelista Gille Ávila, él sabía decir que él proclamaba una palabra de Dios y él decía después: vivifícame según tu palabra. Él hablaba cuando tenía un problema de enfermedad, decía: tú te llevaste mis enfermedades, sufriste mis dolores, vivifícame según tu palabra. Recordaba un momento donde Dios daba una promesa y la empezaba a proclamar. Dice: y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Por más que él tenía miedo, él tenía fe. Y puso por encima de su miedo, puso la fe en Dios. Hay una palabra tan linda que dice acá, una promesa que dice: y la diste, en el versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Una promesa tan poderosa de Dios que hoy se está haciendo tan vigente allí en el pueblo de Israel, donde Dios prometió que les iba a dar esa tierra. Dice el Señor, hay veces hay tanta discusión de quién es la tierra, si de los pueblos originarios, si de los que vinieron después, si de los inmigrantes, si de los nativos. Y el Señor Jesús dice: mía es la tierra y su plenitud. Y Él dice: yo se la doy a quien quiero. Él le dio la tierra a Israel, le dijo que si ellos desobedecían, ellos iban a ser dispersados, que iban a quedar la minoría, pero Él también les prometió que un día iban a volver y que nunca más iban a ser arrancados de esa tierra. Y hoy se está cumpliendo esa palabra de que el Señor está reuniendo otra vez a su pueblo y donde Él dice que va a unificar otra vez en una sola nación. Ya no más Judá, ya no más Israel, ya no más el reino del sur ni el reino del norte, sino un solo pueblo. Y hoy empezó desde el año 1948, cuando se declara el Estado de Israel, el Señor comenzó a cumplir esa palabra. Yo leía tantos versículos en Levítico, Deuteronomio, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y decía cómo Dios es fiel y Él no miente.
porque todo lo que él les dijo que iba a suceder, sucedió al pie de la letra. Les dijo, yo les doy esta tierra, pero ojo, si ustedes cometen el error que cometieron los moradores de esta tierra, ustedes también van a ser dispersos. Amén. Entonces el Señor a veces nos advierte y Él advirtió a su pueblo. Y sigue acá diciendo, versículo 10, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Otra vez resalta esta promesa que Dios le dio a su pueblo. Y dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Versículo 12, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces nos sucede esto a nosotros? Qué bueno que fue que Josafat dice que se humilló y estas palabras que él estaba pronunciando, las estaba pronunciando delante de todo el pueblo. Él no tuvo vergüenza de reconocer que sentía miedo, que se sentía débil y que no sabía qué hacer. Por eso yo decía al principio, el Señor me venía hablando y me venía diciendo, nosotros como iglesia, así como el pueblo de Israel, nosotros como iglesia, dependemos al 100% de Dios. No hay una situación en nuestra vida que podamos decir, de estas me salvo solo. Pero yo decía recién, a veces la rutina nos lleva a que hacemos muchas cosas automáticamente y no nos damos cuenta de que necesitamos buscar la guía de Dios. A veces buscamos la guía de Dios, Dios nos libra de algún mal, de algún peligro, nunca nos enteramos. Sabemos que los ángeles de Dios rodean nuestras vidas cuando salimos a la calle, cuando salimos a trabajar, los que van a estudiar o cualquier actividad que uno realiza en la casa. Y a veces hay momentos y situaciones donde Dios permite que pasen esto de llegar a un límite para volver nuestro rostro a Dios y reconocer que dependemos absolutamente de Él. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y el versículo 14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita, de los hijos de Asab, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Aquí viene la contestación de Dios. Y dijo, versículo 15, oíd Judá y todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y fíjese el versículo 17, Dios le aclara por las dudas que Él iba a actuar de esa manera, pero dice en esta situación. No siempre Dios actúa de la misma manera. No siempre Dios actúa de una forma, sí, bueno, Dios va a resolver esta situación así, o resolvió esta situación que tuve así, quiere decir que esta es la misma situación, me la va a resolver de la misma manera. No, es la multiforme gracia de Dios y Él quien decide cómo va a ser, cómo nos va a sacar de una situación adversa. Dice, no habrá para que peleéis, 17, peleéis vosotros en este caso. En este caso, dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Otra situación positiva. En un momento adverso, la adoración tiene muchísimo poder.
Hay infinidad de pasajes en la Biblia que podríamos nombrar y podríamos buscar donde la reacción fue de los siervos de Dios de adorar, ni siquiera de clamar, simplemente adorar. Y Dios respondió mucho antes de lo que ellos esperaban, y Dios generó cosas sobrenaturales, las cuales ellos quizá tampoco esperaban. El poder de la oración y el poder de la adoración. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y el versículo 20 es un versículo que lo hemos repetido tantas veces de memoria y que sigue teniendo el mismo efecto. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo le decía recién, Josafat tuvo una actitud positiva en ir a buscar respuesta primeramente en Dios, pero él corrió a la casa de Dios, y en la casa de Dios estaban los servidores de Dios, en la casa de Dios estaban los levitas, en la casa de Dios estaban los sacerdotes, en la casa de Dios estaba el sumo sacerdote, y en la casa de Dios encontró la respuesta. Y en la casa de Dios adoró, se humilló, se postró y convocó a todo el pueblo. No tuvo vergüenza en humillarse delante de Dios y reconocer que él no podía. Y dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Yo le he hablado de una situación sobrenatural. Dios los hizo confundir a ellos y se empezaron a matar entre ellos. Y cuando terminaban de matar entre ellos, los que quedaban se siguieron matando entre ellos, porque Dios generó una confusión sobrenatural a través de la confianza en Él, a través de la alabanza. Dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando habieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, que era mucho. Y el 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Volvieron a la casa de Jehová a alabar al Señor. El pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. El pastor Pablo habló la vez pasada, una reunión muy hermosa que hubo, habló del rey Ezequías. No sé si se acuerdan, un pasaje muy parecido, donde el rey de Asiria, el rey Senaquerib, venía cebado el hombre, venía de derrocar al reino del norte, venía de tomar Samaria, de despoblarla, de arrasar con cuanto reino se le cruzaba. Y él en un momento empieza a descender, ya habiendo conquistado el norte de Israel,
baja hacia el sur, hacia la provincia de Judá, hacia el reino del sur, y él como objetivo tiene también conquistar el reino del sur y comienza a conquistar ciudades fortificadas de la provincia. Ustedes se acordarán que Jerusalén ya era la capital, y él dice que llega a conquistar 46 ciudades fortificadas, que estaban amuralladas, que estaban bien cerradas. Entonces esto lo hizo que a él se malentonara un poquitito más. Y lo último que le quedaba era Jerusalén. Y mientras él estaba peleando con una ciudad que se llamaba Laquis, y ni siquiera él se presenta hacia Jerusalén, envía al Rabsaces, se le llama, que quiere decir el jefe militar, se traduce como es una palabra en arameo, que es un jefe militar, otros les llaman también, se traduce como mariscal de campo, que después se usó en el fútbol americano, pero viene de un término militar que habla de un jefe, de una persona que tiene un rango muy alto y que es, a veces en algunos países hasta es mayor que un general. Y traducido al fútbol americano es quien decide toda la jugada, quien decide cómo se van a mover, es el que manda. Entonces, él mientras Senaquerib, el rey asirio, estaba conquistando esa ciudad, le dice, andá y avisale, andá a mandarle tus amenazas que ya vamos para aquel lado. Entonces, él va y lo sale a recibir, dice el mayordomo, el canciller y el escriba, lo manda a Ezequías, y el tipo empieza a maldecir y le dice, bueno, venimos a conquistar toda esta ciudad, vos sabes bien lo que nosotros hicimos, todos saben cómo venimos conquistando, decirle al rey que se rinda, que si se empieza a burlar, inclusive dice que si tiene rehenes que mande, nosotros le mandamos 2000 caballos si es que tienen gente para cabalgar. O sea, empezó a burlarse, no fue ningún tratado de paz. Él venía con la decisión de tomar el reino del sur también. Y empezó a hablar y empezó a maldecir, dijo, no se crean que los dioses, su Dios los va a salvar, los dioses de los otros pueblos no se pudieron salvar ante el rey, yo soy el menor de los siervos, tampoco van a poder conmigo, así que yo le diría que se rinda. Entonces estas personas, el canciller, el escriba y el mayordomo, le dicen, te pedimos que hables en lengua aramea, porque para que el pueblo que está en el muro no escuche. Ese pasaje lo leyó el pastor Pablo y Dios también me hablaba de estas dos situaciones que son muy parecidas en cuanto al obrar de Dios y en cuanto al accionar y la confianza en Dios y hacia dónde correr. Entonces este hombre dice, ¿qué se creen? Que yo no quiero que escuchen, que esta gente que está ahí arriba del muro, que está condenada a morir también, y tira unas maldiciones, unas palabras muy grotescas que no voy a mencionar, pero están allí en la Biblia. Dice unas cuestiones muy, muy delicadas. Y dice, decirle al rey que le diga a esta gente que se entregue, que se entregue pacíficamente, que disfrute de su higuera, de su vid, mientras nosotros los llevamos, después los transportamos a una ciudad mejor, una tierra mejor como la que tienen ustedes, un gran engaño del enemigo. Y otra de las mentiras de este general, le dice, no se crean que hemos venido, si no hemos venido de parte de Jehová, Jehová nos mandó, Él nos dijo que nos va a entregar. Eso era una mentira, porque empezaban a trabajar con la cabeza del rey. Entonces, estas personas, dice que no respondieron palabra, el pueblo tampoco respondió palabra ante tal agravio, ante tal amenaza y de tanta creerse que eran como dioses, pero sí ellos corren y le transmiten estas palabras al rey Ezequías y dice que Ezequías corre a la casa de Dios también, como Josafat, pero él corre solo. Llama al canciller, al escriba y al mayordomo y le dice, vayan a hablar con el profeta Isaías, otra actitud, también buscar el consejo. Entonces el profeta Isaías los recibe porque ellos rasgaron su vestido, ya estaban de luto, porque también tuvieron miedo, como le pasó a Josafat. Ellos sabían que también podían caer,
si Dios se lo permitía, ellos podían caer. Y Dios le da una palabra a Isaías y le dice, no se preocupen que el rey va a sentir un rumor y va a volver a su tierra, no se preocupen. Entonces ellos vuelven con el rey, con Ezequías, pero también este general vuelve con su rey. Y cuando vuelve ya había conquistado Laquis, estaba en Libna, estaba conquistando otra ciudad. Y el rey ya enfurecido por la noticia de que no se iban a rendir, de que no había una situación de rendirse, ya directamente ya no maldice al hombre, ya no maldice al pueblo, directamente maldice a Dios. Dice, no se piensen que ese Dios de ustedes le va a salvar. Y ya no lo envía a hablar, le envía por cartas. Eso es lo que leyó el pastor Pablo ese miércoles. Las amenazas vienen por cartas y él escribe, donde él maldice, dice, no se crean, nosotros hemos conquistado todos los reinos, los dioses de ellos no se pudieron salvar. Ustedes saben bien que hemos conquistado todo eso y saben bien que ustedes tampoco se van a salvar, que ustedes van a ser también conquistados. Entonces, cuando vuelve este general con estas cartas, se le entrega nuevamente al canciller, al mayordomo, y se le entrega al escriba, y ellos vienen con las cartas al rey. Vienen con estas cartas de amenazas delante del rey. Dice acá, esto te manda el rey Senaquerib, el rey de Asiria. Él las lee, se pone mal, se aflige y corre con las cartas y las tira en la casa de Dios. Las tira, se las presenta como una forma simbólica de decirle, mira Dios, están hablando en contra tuya, te están amenazando, te están maldiciendo, están diciendo que vos no podés, que vos sos un Dios más y que no vas a poder. Me gustaría leer esos versículos en Isaías, capítulo 37. Para leer, también la declaración es muy importante, lo que Ezequías proclama también. El Señor me mostraba también que cuando uno se humilla delante de Él, siempre hay respuesta. Cuando uno se postra delante de Él conoce nuestras limitaciones, conoce nuestros temores, conoce nuestras debilidades mejor que nadie. Y Él le encanta cuando nosotros leemos la palabra y cuando proclamamos palabra. Cuando nosotros estamos escudriñando y llega un momento difícil y el Espíritu Santo nos trae una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y empezamos a hablar. A Dios le agrada, a Dios le encanta que nosotros proclamemos su palabra. Porque cuando proclamamos su palabra estamos proclamando a Dios mismo, estamos poniendo a Dios en nuestra boca. Y acá dice, entonces, versículo 15, Isaías capítulo 37, capítulo 37, vamos a leer desde el 14 hasta el 21. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de mano de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú
eres Jehová. Fíjense lo que dice el versículo 20. ¿Qué pasó cuando Dios le respondió a Josafat de esta manera, haciendo que entre ellos se pelearan y se mataran entre ellos? Dice que la fama se extendió y el temor de Dios cayó sobre todos los pueblos de la tierra, porque escucharon este suceso que fue algo sobrenatural y empezaron a temer. Entonces, el rey Ezequías sabe que Dios, si le contesta, iba a contestar de una manera sobrenatural, porque naturalmente era imposible que ellos se salvaran. Y sabía que esto iba a hacer engrandecer aún más el nombre de Dios. Y él, una de las cosas que a mí me tocó el corazón, que él, una de las cosas que él habla, no es decir, Dios, nos van a conquistar, nos van a destruir, van a entrar a la ciudad. Él, una de las cosas que él se aflige es porque blasfemaron el nombre de Dios. Él amaba a Dios y a él le dolió, le causó dolor que blasfemaran y que menospreciaran el nombre de Dios, y eso es una actitud también que delante de Dios tiene mucho peso. Cuando uno defiende el nombre de Dios. ¿Se acuerdan la película Dios no está muerto? Creo que es la 1, donde el chico se toma el trabajo de debatir y defender y decir Dios no está muerto, y muchos de los compañeros le decían, ¿por qué te metes en esta lucha, en esta pelea, en algo que no te incumbe? ¿Por qué no vale, no anotás y lo dejás conforme al profesor y ya está? Y él se la jugó por Dios, porque a él le causó dolor este chico, este joven, que se dijera que Dios estaba muerto. A Ezequías le causó dolor que blasfemaran y que dijeran que Dios era un Dios más, un Dios con minúscula, y este era el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente, el único Dios. Entonces, dice el versículo 21, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Y él empieza a hablar, dice, estas son las palabras que ha hablado, que ha blasfemado. Dios empieza a decirle todo lo que iba a pasar. Y aquí hay una situación, como yo le decía, otra situación sobrenatural donde el pueblo de Israel otra vez no volvió a pelear. Donde Dios envía en este caso un ángel. Ya no los hizo confundir entre ellos, sino que envió un ángel que mató 185.000 personas. Por eso le decía, son dos situaciones muy parecidas, donde hubo dos reyes que tuvieron una situación donde los venían a atacar, donde humanamente era imposible que ellos pudieran zafarse, donde ellos tuvieron la misma actitud correcta de correr a la casa de Dios, de humillarse delante de Dios, de buscar el consejo de Dios, de buscar el consejo de los siervos de Dios y de presentar delante de Dios y proclamar las promesas de Dios. Yo iba marcando todas las situaciones de estos dos casos. Y el versículo 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Fíjense de qué forma trágica murió este hombre y qué forma humillante, que lo mataron sus propios hijos y en el templo de su Dios. Tanto él blasfemó contra Dios y menospreció el nombre de Dios, que murió dentro del templo de su Dios con minúscula, y murió de la peor manera, que es que lo asesinaron sus dos hijos. El Señor, cuando se levantan contra el nombre de Dios, cuando blasfeman el nombre de Dios, muchas veces pasa, y nos pasa a nosotros, no tenemos que guardar en nuestro corazón rencor ni odio, sino dejar todo siempre en manos de Dios. Situaciones donde nos han maldecido, todo creo que lo hemos vivido, y donde, como decía el pastor Pablo, nadie se pone contento cuando a la persona que nos hizo daño le va mal, porque ahí sí estaríamos cometiendo un error, y Dios dice que se arrepiente y vuelve el castigo hacia nosotros. Pero sí que Dios no puede ser burlado,
y que no es gratis para aquellos que maldicen el nombre de Dios. Estos reyes, Ezequías fue uno de los últimos reyes del reino del sur. Ya el reino del norte había caído justamente en manos de los asirios, había sido reconquistado, había sido repoblado, mejor dicho. El pastor Pablo también habló de esto en 2 Reyes 17, donde cuenta la historia, por qué los samaritanos no se juntaban con los judíos y demás, que no es algo que yo les tenga que explicar, sino que se ha enseñado y que lleva mucho tiempo a veces volver a refrescar la memoria. Entonces este hombre, este rey asirio, venía con toda el ímpetu de conquista, y él sabía que también Samaria pertenecía al pueblo de Dios. Él lo sabía bien. Sabía que estaba dividido el reino, sabía que entre ellos eran de la misma nación. Y él viene conquistando, de hecho Dios le permite conquistar 46 ciudades amuralladas, fortificadas del reino del sur. Entonces este tipo venía con toda su soberbia. Pero estos dos reyes tuvieron la actitud correcta, que fue reconocer que dependemos 100% de Dios. El Salmo 124 es un salmo que habla también, es un cántico gradual, un salmo de David, otro rey, el rey de Israel, el rey de Judá, el que Dios dijo que era un varón conforme a su corazón, el más destacado de todos los reyes, aún por sobre Salomón, su hijo. Él escribe este cántico y él fue una persona que vivió esto también. Una declaración tan hermosa que también la hago yo y la hacemos nosotros como pueblo de Dios. Salmo 124, versículo 1 dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma, hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. La misma declaración de Ezequías. Qué bueno que es poder en situaciones adversas, difíciles, reconocer que Dios es quien nos libra. El pueblo de Israel es un fiel testigo. Aquellos que han estudiado un poquito, otros quizás estudian un poco más, aquellos que puedan estudiar la historia de Israel del periodo bíblico, el periodo también intertestamentario, la historia secular también del pueblo de Israel, puede dar fe de que Dios no solamente siguió obrando en esto que está aquí registrado. Hay un montón de pasajes de reyes, de jueces, de siervos de Dios que en un momento determinado se sintieron superados y Dios le dio una victoria, como el caso de Gedeón también, con 300, y así un montón de jueces y reyes que en una situación de necesidad tuvieron que correr a Dios y reconocer que solamente de Él dependían y que si no hubiera sido por su intervención, ellos ya no estuvieran más. De hecho, cuando ellos fueron dispersos en el año 135 después de Cristo, cuando Roma por fin los expulsa definitivamente, si bien quedó gente en la nación, gente pobre, gente insignificante, logran expulsarlo definitivamente y comienza la famosa diáspora, la dispersión, durante 1813 años ellos estuvieron sin una nación,
sin una tierra que los representara, pero recordando las promesas del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos no se olvidaban de esas promesas. Dios, cuando le habla a Moisés, le dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué se nombra tanto el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque las promesas para la nación de Israel las recibieron ellos tres. Abraham, Isaac y Jacob recibieron las promesas más grandes en cuanto a la nación de Israel y del territorio de Israel. Entonces, siempre que había una situación, cuando ellos tienen que salir de Egipto, decía, díganle que ustedes son, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, su Dios. El Dios de Jacob, que Dios le cambió el nombre, Israel. No se olviden nunca de eso. Y ellos, luego de todos esos años que estuvieron dispersos, el 14 de mayo de 1948 se declara el Estado de Israel y al otro día 5 países árabes los vinieron a invadir. Ellos, imagínense, no tenían ejército, no tenían armamento, no tenían formación, no tenían fuerza, era imposible que el pueblo de Israel subsistiera. Sin embargo, cuando Dios marca algo, una promesa, es imposible que Dios mienta. Y empezó la promesa de Dios a cumplirse de que ellos un día iban a volver a su tierra, de que la tierra un día iba a fructificar. Y todavía falta cumplirse muchísimas más. Pero hoy por hoy podemos ver la tierra de Israel que está fructificando, que está en guerra, que está en conflicto, pero que Dios nunca los desamparó. Ellos recuperaron su moneda, recuperaron su idioma, y todos los historiadores del mundo reconocen que es imposible que un pueblo, estando 1813 años fuera de su tierra, pueda recuperar su esencia, sus raíces, pueda volver a su tierra y pueda volver a formarse un Estado. Por eso que se cumplió la profecía de Isaías, si quiere buscarlo, Isaías. Dios me llama a hablar mucho del pueblo de Israel, porque fue el pueblo en cuanto a la elección que Dios llamó primero. Nosotros somos pueblo de Dios, también somos su iglesia. Y nosotros llevamos una ventaja, como decía el pastor Pablo, que ya hemos reconocido al Mesías. Ellos, si bien no todos están endurecidos, pero la gran mayoría les falta eso. Pero en cuanto al llamamiento, en cuanto a la promesa, ellos siguen siendo el pueblo de Dios, el primogénito, le llama Dios. Mi primer hijo es Israel. Y Dios no se olvidó de su promesa. Isaías 66, 66:8, yo lo marqué en mi Biblia, por eso no me olvido más, puse 14 de mayo de 1948, lo marqué al lado. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? Isaías 66:8, ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, dice el 9, que hago a dar luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Qué palabra poderosa y que se empezó a cumplir a partir de ese momento. Luego Israel tuvo un montón de batallas más, donde el pastor Pablo muchas veces habló de la batalla de los 6 días, la batalla de 1973, donde cuando uno escucha la historia te pone la piel de gallina de escuchar los testimonios de gente historiadores que escribieron, gente que está todavía viva y que contó su testimonio personal de la intervención de Dios. Hubo un caso de una persona que lo pasó hasta por encima de un tanque y no murió. Lo pasó por encima y pudo contar que Dios lo guardó y lo libró. Y tantos testimonios más que hablan del poder de Dios y la dependencia de Dios. Y nosotros como iglesia, en estos tiempos, tenemos que entender y tenemos que saber que el mismo Dios de Israel es nuestro Dios, que Él dice que Él derribó la pared intermedia y que el mismo Dios que libró a su pueblo, Él nos libra hasta el día de hoy, que las mismas promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob van a ser completas en nuestra vida también, que un día estaremos en la Nueva Jerusalén también, adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Un día vamos a estar con todo aquel pueblo que un día va a reconocer, el pueblo de Israel, que lo va a reconocer como Mesías y que eso le va a dar la entrada también al reino celestial.
El libro de Amós, y con esto voy a ir cerrando. Los profetas menores, luego de Isaías, de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, el tercer libro de los profetas menores. Hay una promesa de también Dios le hace a su pueblo, y también yo lo marqué con la misma fecha, 14 de mayo de 1948. Porque cuando yo recuerdo una promesa y yo veo el pueblo de Israel, yo veo un testimonio del poder de Dios. Como pasó en los pueblos esto, que cuando veían la intervención de Dios, si para ellos fue un testimonio, si para ellos fue una demostración de que Dios era un Dios todopoderoso, ¿qué queda para nosotros que somos sus hijos? Cuando nosotros en nuestra vida vemos la intervención de Dios en una situación que sabemos que es imposible, que humanamente es imposible que se pueda resolver, nosotros empezamos a conocer al Dios Todopoderoso. Es necesario que pasemos por estas pruebas y que entendamos y que comprendemos y que empecemos a vivir a nuestro Dios, no tan solamente de palabra, decir tú eres el Dios Todopoderoso, sino tú eres el Dios Todopoderoso, no solamente porque te creí por fe, sino porque lo vi en mi vida, porque lo vi en la vida de mi hermano, porque lo vi en aquel pueblo donde tú lo llenaste de promesas y donde tú jamás faltaste a ninguna. Si ellos demoraron tanto en recibir lo que Dios tenía es por su propia dureza, pero no porque Dios fallase. En el libro de Amós, el último capítulo, el 9, versículo 14 y 15, dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y la habitarán, plantarán viña y beberán el vino de ella, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo le di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Por eso le decía recién, Dios es, dele fuerte ese aplauso, Señor. Dios es el dueño de la tierra y el dueño de las promesas. Dios no se olvidó de lo que te prometió, hermano y hermana. Dios no se olvidó de lo que nos prometió. A veces, yo decía, muchas veces somos nosotros los que por ahí demoramos un poco. Otras veces no es el tiempo de Dios, solo Dios lo sabe. Cada proceso individual, creo que personalmente con Dios sabemos en qué etapa estamos, qué es lo que Dios nos habló, qué es lo que nos habla los miércoles, los domingos, qué es lo que nos habla cuando abrimos la Biblia, cuando le pedimos una palabra a Dios y abrimos la Biblia y Dios nos habla tan claramente. ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué es lo que Dios hizo también? Que eso nunca tenemos que olvidarnos cuando dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Dios nunca hizo nada en nosotros, porque estaríamos mintiendo. Dios ha hecho tanto sin merecerlo. Dios nos ha dado tanto sin haber hecho tanto nosotros. Yo le invito a que usted se ponga de pie y que comience a meditar en el Dios que tiene, el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el cielo, la tierra, el Dios misericordioso y paciente, el que cuando fallamos y cuando cometemos error, Él sigue estando, el que no permite que se burlen de nosotros y cuando lo permite es para Él glorificarse, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con José, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob, como lo hizo con David, con Daniel, y tantas historias que podemos mencionar, donde cuántas veces he repetido y el Señor siempre me habla muy seguido a mí de los procesos. No sé por qué siempre Dios arranca un tema y Dios siempre me lleva al proceso. Repite una y otra vez el proceso. A veces hasta he renegado, soy sincero delante de Dios, hasta he renegado delante de Dios
de por qué siempre termino hablando de un proceso, termino hablando de un tiempo, termino hablando de una persona, termino hablando de un hombre, termino hablando de José. Es mi personaje favorito dentro de los grandes hombres de Dios, y a veces hasta no quiero ni nombrarlo porque siento que redundo en lo mismo, pero sin querer Dios me lleva de nuevo, me lleva a Abraham, me lleva a Isaac, me lleva a Jacob, me lleva a estas personas que uno los ve y se admira de todo lo que alcanzaron, de las promesas, de que Dios a Jacob le cambió el nombre, de él salieron naciones, de que Dios a Abraham le mostraba la tierra, le decía, pisa acá, mira, desde ese límite hasta ese es tuyo, va a ser de tu descendencia. Él murió y no pudo ver ese cumplimiento, pero sus descendientes sí. Y Dios siguió trabajando con su pueblo, un proceso larguísimo de 3.500 y un poquito más de años en su pueblo Israel. Queda la última semana, los últimos 7 años, donde Dios va a tratar con ellos, donde Dios en su misericordia le va a dar la última oportunidad, porque todos, no nos vamos a cansar de decir, sabemos bien que la única forma de llegar a Dios, de llegar a ser salvos, es a través de Jesucristo. Eso quiero que usted lo entienda. Uno nunca alaba, ni pondera, ni pone al pueblo de Israel como diciendo, no, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. No, no. Entendemos, Él es el Hijo mayor de Dios y hay que tener respeto. Si no cree lo que dice la palabra de Dios, lea Romanos capítulo 9, lea Romanos capítulo 10, lea Romanos capítulo 11 y no se ensoberbezca. Nunca maldiga, nunca reniegue y nunca repita esa doctrina diabólica de la sustitución, y lo digo con todo respeto, pero lo digo con toda convicción, la doctrina diabólica de la sustitución. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, y él cuando trataba con su pueblo le decía, yo voy a usar a Babilonia, los va a arrasar, pero después me voy a encargar de ellos también, porque son mis instrumentos para el castigo. Pero ojo, porque yo también voy a tratar con ellos, porque ellos se ensañaban con el pueblo de Dios. Cuando veían que el pueblo de Dios desobedecía y tenían la oportunidad, le pisaban la cabeza. De hecho, hubo vecinos de Israel, como los edomitas, que aprovechando la oportunidad, cuando Nabucodonosor los empezó a conquistar, ellos aprovecharon y, como dice el dicho, hicieron leña del árbol caído, y aprovecharon y saquearon y robaron. Hicieron todo tipo de atrocidades cuando Dios a ellos no le había dado el permiso. Entonces nosotros sabemos y tenemos bien seguro que es a través de Jesucristo que tenemos salvación. Y un día el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios en esos capítulos, lo van a reconocer, van a lamentar. Hay profecías en Zacarías también donde habla del lamento del pueblo de Israel, cómo van a llorar y cómo se van a angustiar cuando se den cuenta que se equivocaron. Pero jamás dejar de respetar y entender. El Señor dice en Génesis, Israel, mi primer hijo. El segundo hijo, la iglesia. Pero Israel, su primer hijo. El pastor Pablo una vez dio una enseñanza muy importante sobre Raquel y Lea, y la enseñanza de Israel y la iglesia. Nosotros somos tan importantes para Dios, pero cuando nosotros faltamos el respeto a Dios, Dios se enoja. Nuestra actitud ante esta situación, él también lo dice en Romanos, es orar, es amar, orar por la paz de Jerusalén, es bendecir a Israel. Génesis capítulo 12 del 1 al 3, Dios dijo, voy a bendecir a los que te bendicen, voy a maldecir a los que te maldicen, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. De ahí viene, en ti serán benditas. Luego más adelante en Romanos lo deja bien clarito, en cuanto a las promesas, los patriarcas y la salvación, viene de Israel, viene del pueblo judío. El Señor le dice a la mujer samaritana,
La salvación, yo te entiendo, vos decís que hay que adorar acá, hay que adorar allá, pero ¿sabe algo? Él se manifiesta a la primera persona que se manifiesta como el Mesías y le dice, la salvación viene de los judíos. Por eso es importante orar y clamar a Dios para que Dios siga trabajando y siga trayendo a su pueblo al reconocimiento del Mesías que ya vino, que fue colgado, que murió por ellos también, aún sabiendo que lo iban a rechazar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, por insertarnos a este pueblo bendito. Tú eres el israelita, el judío más grande de esta tierra, Jesús. Hemos entendido que cuando bendecimos a la nación de Israel, Señor, te estamos recibiendo bendición nosotros también y estamos tocando tu corazón, Señor. Oramos por Israel, oramos por la situación que está viviendo y que viene viviendo hace tantos años y por estos ataques que está recibiendo de parte de Irán. Hay profecías también con respecto a Irán, Señor, donde habla de un pueblo que ha de ser liberado, donde tú no odias a Irán. Por el contrario, tú lo amas, pero sí aborreces a los líderes que están gobernando hace más de 30 años esa nación. Y tú también prometiste que los ibas a liberar. Oramos, Señor, para la protección por tu pueblo. Como decía recién en el Salmo 124, el rey David decía, si tú no hubieras estado con nosotros protegiéndonos, cuidándonos, nos habrían tragado vivos, las aguas nos hubieran cubierto, ya no existiríamos más. Y yo lo digo también y lo decimos como iglesia, Señor. Si tú no hubieses estado con nosotros todo este tiempo, todos estos años con nosotros, ya estaríamos perdidos, Señor. Vaya a saber si estuviéramos vivos en esta tierra. Pero qué bueno es saber, Señor, que tenemos un lugar de refugio. Torre fuerte es el nombre de Jehová de los ejércitos. Correrá él el justo y será rescatado, será libertado. Señor, gracias por dividir esa pared intermedia que nos separaba de la bendición del pueblo tuyo, por insertarnos como olivo silvestre. Con mucho temor y reverencia agradecemos este privilegio, reconocemos que viene de ti y oramos por la nación de Israel, Señor, por la salvación. Que jamás se halle en nuestra boca juicio, porque amamos tu presencia, porque amamos a la nación de Israel, amamos a Jerusalén donde tú, Señor, te presentaste, donde fuiste clavado, donde se abrió la puerta de salvación, la única puerta, a través de tu cuerpo que fue maltratado, Jesús. Allí, en ese lugar donde tanto se han disputado, donde está el trono de Dios en la tierra, donde aunque va a ser por un tiempo usurpado, Señor, tú vas a venir a limpiar nuevamente Jerusalén, te vas a sentar y allí vamos a estar nosotros adorándote, Jesús. Que podamos ser dignos de estar en pie delante de ti, Jesús, y postrarnos como se postraban estos reyes, humillándonos y diciendo, Señor, gracias. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad es cada noche. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. No hay nada más hermoso, Señor, que reconocerte. No hay nada más sublime, Señor, que humillarnos delante de ti, Jesús. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres bendito, Jesús. Que al salir de este lugar tu presencia nos acompañe, que guardes a cada hermano y hermana que ha de ir hasta su hogar, que lleven bendición a su familia, que sean llenos de tu Espíritu Santo, Jesús.
Gracias por este privilegio que tengo de estar aquí delante de ti, Jesús, sin merecerlo. Una persona que no tiene ningún mérito ni nada que presentar más que pecados. No hay nada bueno en mí, Jesús, pero a ti te plació, Dios, llamarme, limpiarme y todos los días trabajar en mi vida, Jesús. Gracias. No me sueltes nunca, Padre, y no nos sueltes nunca, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Y dele un fuerte aplauso al Señor.